Por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu tiene la palabra don Óscar Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Vicepresidenta, buenos días. En primer lugar, pedirle disculpas porque no podré escuchar presencialmente las respuestas que pueda darme por una cuestión de agenda, así que sí lo seguiré por grabación. Yo me voy a ceñir al motivo por el que nosotros creíamos que usted tenía que comparecer aquí, y es el que tiene que ver con todas las reiteradas noticias que señalan exigencias por parte de la Unión Europea para poder optar o recibir las ayudas. Y es algo que nos preocupa fundamentalmente porque ninguna de esas exigencias tiene que ver con más garantía democrática, con más participación de la ciudadanía o de la sociedad civil organizada, con más derechos para los y las trabajadoras, con más y mejores pensiones, sino justo con todo lo contrario, con una desregularización mayor del mercado laboral, con una supeditación del poder público al poder privado y con una capacidad de incidencia todavía mayor, si no fuera poca la que ya tienen, de las grandes corporaciones sobre el devenir de las políticas públicas en el Estado español y de los propios servicios públicos. Por todo eso le pedíamos la comparecencia. Hoy nos ha traído una documentación que vamos a estudiar con detenimiento, porque es difícil ahora quedarse con todo lo que aquí se señala, pero por señalar algunas de las cuestiones que ha planteado, sí me gustaría hacer algunas consideraciones. La primera es la que señala la forma de recuperación en V asimétrica. Esta ya es un clásico. Yo creo que desde que nos dimos cuenta que la V simétrica, que era la que todo el mundo quería, no se iba a dar, pues lo fiamos todo a la V asimétrica, que como es asimétrica, pues puede ser inmensamente larga en la recuperación y pues que nos lleve hasta el siglo 34 o una cosa así. Porque hay una cosa que es evidente, y yo creo que eso va por encima del credo ideológico de cada cual. Es que las previsiones que entonces se hicieron al inicio de la pandemia, cuando de alguna manera empiezan a tomar forma muchos de estos programas, incluso cuando la propia Unión Europea determina la cuantía y determina el destino de los fondos, no se ha podido cumplir. Y no le culpo a nadie de que no se haya podido cumplir la recuperación o, digamos, la superación de la pandemia, pero la evidencia es que seguimos bajo los efectos de la pandemia, seguimos viendo cómo se destruye empleo y seguimos viendo cómo tenemos que destinar recursos ingentes en lo económico para paliar las graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias que tiene la pandemia. Por tanto, hay un primer problema, pero sí que hay datos que son significativos. El primero, que la caída económica del Estado español es mayor de la que al principio, en marzo, abril, pensábamos que se iba a dar. Me ha sorprendido esa lectura benevolente que se ha hecho de la situación actual. Y hay otro dato que también conocemos, que es que los milmillonarios, que las grandes empresas del Estado español, no les ha ido mal con la crisis. Es más, han aumentado sus beneficios. Podríamos hablar de las empresas del oligopolio eléctrico, podríamos hablar del sector financiero y bancario, pero a ambos les ha ido bastante bien y son parte fundamental de eso que se llama, a veces como mantra, el IBEX 35. Y, sin embargo, lo que nos encontramos en parte de las medidas es una línea de apoyo todavía más explícito a estas empresas, que no parece que tengan más dificultades que a las que sí que les ha ido mal y han tenido que bajar la persiana o han tenido que cerrar directamente. Por tanto, esa es una de las lecturas. La otra es la que tiene que ver con el Real Decreto aprobado ayer. Yo creo que no hay que confundirse. Nosotros avalamos el Real Decreto porque sabemos de la urgencia, diría que casi vital, que necesitan los Estados para tener ese dinero. No porque estemos de acuerdo con buena parte de la literatura de ese Real Decreto. Es más, nosotros, y lo dijimos, echamos en falta medidas para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en la gestión de esos fondos y no tanto por la interpretación de eliminación del cuello de botella y agilización de trámites administrativos, que lo que puede hacer, no digo que se pretenda o no, eso a consideración de cada cual, pero que lo que puede conseguir es que haya todavía un menor control sobre la gestión de los gastos. Y eso es preocupante. Y por eso lo enmendábamos. Y también enmendábamos algo que se ha dicho por aquí, que es la escasa atención que se había prestado a los ayuntamientos en la gestión de esos fondos, cuando son estos los que conocen probablemente mejor que ninguno de nosotros y nosotras la realidad y la devastación que han sufrido en su propia realidad cotidiana por el cierre de determinadas o de muchísimas empresas y realidades. Y no estamos en absoluto de acuerdo con el artículo 56, ya se lo avanzo, se lo anticipo casi como primicia, no estamos en absoluto de acuerdo con el artículo 56 que habla de los contratos de concesión de obras y servicios. Nos parece que hay que decirlo claro. Ahí lo que se hace es una enmienda a una ley de Rajoy, pero no para
reorientarla hacia lo que pudiéramos entender una lógica más progresista o de izquierdas. No, justo lo contrario. Yo diría que esto es turbocapitalismo. Es decir, allá donde podían ganar un 2% las empresas privadas en la concesión o en el aumento de la rentabilidad en concesiones públicas, ahora lo que proponemos es que ganen un 4%. Es decir, del 2% que ya ganaban, ahora lo que propone este Real Decreto es que ganen un 4%, y nosotros lo vamos a enmendar. Y para nosotros va a ser fundamental que salga de esa redacción para el pase posterior que tiene este Real Decreto. Pero se hablaba también de los datos de desempleo y también veía una cierta, no diré alegría, pero bueno, un cierto optimismo, una cierta lectura positiva, pues porque parece que respecto al 2020 y respecto a la previsión que se hacía, pues se está por debajo en la cifra de desempleo de la que se hacía. Pero yo creo que esa es una foto parcial. No digo que no sea cierto, porque los datos serán objetivos y poco hay que rebatir ahí, pero esto es una foto parcial porque de alguna manera está dopada. Es decir, si no fuera por todo el dinero público que está aportando el Estado, el poder público, también para los liberales, lo recuerdo, el poder público, para mantener dentro del mercado, para mantener dentro de la lógica del no desempleo a toda la gente que está afectada por ERTES, nos encontraríamos con que la tasa de desempleo sería mucho mayor. Y nadie pensaba, probablemente en marzo o abril del 2020, que los ERTES tendrían que mantenerse durante tanto tiempo. Así que esa foto de desempleo es cierta, pero la población activa, donde incluimos a todas las personas que perciben ERTES o ayudas de autónomos, pues de alguna manera nos trastocarían esa foto, porque la realidad es obsesiva y a veces muy cruel, y nos demuestra que mucha de la gente que está en ERTE, en cuanto pasa la exigencia o la cláusula que el Gobierno ha puesto, que nos parece acertada, en mantenerles en el empleo durante 6 meses, acaban perdiendo la T de ERTE y acaban siendo en un ERE. Y eso lo vemos todos los días, lo vemos con la gente de Alestis en Araba, lo vemos con la gente de PCB Aerocastings en Baracaldo y Sestao, y lo vemos con la gente de Aernova. Por cierto, un sector que se supone que tiene que ser importante para recuperar el pulso económico y la modernidad en la industria del actual Estado. Pues a nosotros, en la Comunidad Autónoma Vasca, se nos está cayendo todo el sector aeronáutico. Estamos registrando pérdidas de empleo de más del 30% en las empresas que he citado. Yo no sé si esos 70.000 millones de euros a fondo perdido, que se vienen a llamar coloquialmente, les van a servir a algo, les va a servir a ellos y a ellas de algo. No parece. Termino ya con una cuestión. Usted habla hay una importante, o he podido percibir un importante peso de la transición ecológica. Habrá que ver en qué se sustancia, porque tenemos ciertos riesgos de entender como hidrógeno verde todo lo que no es hidrógeno verde, y también ahí hay que estar vigilantes. Y sobre todo porque, claro, cuando se dicen que hay que tener ecosistemas resilientes, pero que tenemos que preservarlos, pero a la vez seguimos permitiendo y además primando a empresas que se encuentran directamente incumpliendo la ley de costas, aunque tengan una actividad petrolera, pues es complicado que eso luego se encuentre. Sí, están incumpliendo porque no tienen todavía el permiso que tenían que tener. Sí, no lo tienen. Llevan 9 años fuera de ordenación, se diría, si estaríamos hablando de otro ámbito, porque no tienen el permiso. Pero termino con una cuestión. Se habla también del Estatuto del Trabajador, de la necesidad del Estatuto del Trabajador del siglo XXI, y yo creo que eso es una lectura interpretativa. Seguramente habrá un Estatuto del Trabajador del siglo XXI. A mí lo que me preocupa es qué orientación tenga, porque nosotros creo que hemos sido bastante claros. Tampoco quiero aburrirles a ustedes. Creemos que hay que derogar la reforma laboral, pero derogar la reforma laboral para dotar de más derechos a los y las trabajadoras, de todos los que han perdido durante décadas, no para decirnos que el mercado ha cambiado, que la flexibilidad se tiene que imponer y que en nombre de la flexibilidad tienen que perder más derechos, que es lo que a veces vemos en algunas de las lógicas que se hacen. Por eso vamos a enfrentar todos los recortes que se hagan. Nos parece muy bien que llegue dinero, nos parece muy bien que la economía se adapte o que el Estado español haga una reconversión de su modelo económico, pero desde luego no vamos a estar nunca de acuerdo de que esto suponga más carga sobre las espaldas de los y las trabajadoras, que ya llevan décadas soportando una rebaja continua de su dignidad a través del recorte de derechos. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra doña Idoia Sagastizabal.